Hay algo curioso cuando se habla de sexualidad femenina. Cuando una mujer está en pareja, todo el mundo asume que el sexo forma parte natural de su vida. Pero cuando no hay pareja, el tema simplemente desaparece. Es como si el deseo femenino dejara de existir. Nadie lo menciona. Nadie lo pregunta. Y muchas veces, ni siquiera se habla entre amigas de forma abierta. La sociedad tiene una idea bastante simple. Si una mujer está soltera, probablemente no está teniendo sexo. O no está pensando mucho en eso. Pero la realidad no funciona así. El deseo no depende de tener o no tener una relación. El cuerpo sigue siendo el mismo. Las hormonas siguen ahí. La curiosidad también. Y muchas mujeres pasan por etapas de su vida donde no tienen pareja durante meses, a veces años. Eso puede pasar después de una ruptura, después de un divorcio, o simplemente porque todavía no han encontrado a alguien con quien quieran compartir su vida. Y durante todo ese tiempo, su sexualidad no desaparece, simplemente se vuelve algo más privado. Muchas mujeres aprenden a vivir esa parte de su vida en silencio. No porque sea algo vergonzoso necesariamente, sino porque no hay un espacio real donde hablar de ello sin ser juzgadas o malinterpretadas. Por ejemplo, si un hombre habla abiertamente sobre deseo o necesidades sexuales cuando está soltero, casi nadie se sorprende. Se considera normal, natural. Pero cuando se trata de mujeres, todavía existe una expectativa diferente, como si el deseo femenino solo estuviera permitido dentro de una relación emocional, como si el sexo fuera algo que simplemente ocurre cuando aparece una pareja. Y esa idea ha hecho que muchas conversaciones nunca sucedan. La verdad es que muchas mujeres viven su sexualidad de manera muy activa incluso cuando están solas, pero lo hacen desde un lugar distinto, más interno, más personal. No siempre se trata de buscar encuentros casuales. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Algunas mujeres simplemente se enfocan en su vida, su trabajo, sus amigos, sus proyectos, mientras su deseo aparece y desaparece como cualquier otra emoción humana. Hay días en que ni siquiera piensan en eso. Y hay otros momentos donde el deseo aparece de forma muy clara, de manera inesperada, a veces viendo una película, a veces recordando a alguien, a veces sin ninguna razón específica. Es simplemente parte de estar vivo. Lo interesante es que cuando una mujer pasa tiempo sin pareja, su relación con su propia sexualidad puede cambiar bastante. Empieza a entenderla de una manera más personal, sin expectativas externas, sin tener que adaptarse a los deseos de alguien más. Por primera vez en mucho tiempo, esa parte de su vida le pertenece completamente. Y eso puede ser algo muy distinto a lo que mucha gente imagina, porque para algunas mujeres, esos periodos de soltería no son solo una pausa en su vida romántica. También pueden convertirse en un momento de descubrimiento personal. Empiezan a darse cuenta de qué cosas realmente les gustan y cuáles no, qué tipo de conexión desean y cuál ya no están dispuestas a aceptar. No hay prisa, no hay presión inmediata, solo tiempo para observarse a sí mismas. Y aunque este tema casi nunca se discute abiertamente, es una experiencia mucho más común de lo que la gente cree. Muchas mujeres atraviesan estos periodos en silencio, aprendiendo cosas sobre sí mismas que probablemente nunca habrían descubierto dentro de una relación. No siempre es cómodo, no siempre es fácil, pero muchas veces es mucho más revelador de lo que parece. Una de las ideas más equivocadas que mucha gente tiene es que el deseo femenino depende completamente de tener una relación, como si la atracción, la curiosidad o la necesidad física aparecieran solamente cuando hay una pareja al lado. Y cuando esa pareja desaparece, todo lo demás también desaparece. Pero eso no es lo que realmente ocurre. El deseo no funciona como un interruptor que alguien puede apagar. Es parte del cuerpo, parte de la mente, parte de cómo una persona experimenta la vida. Y para muchas mujeres, ese deseo sigue presente incluso durante largos periodos de soltería. A veces aparece de forma tranquila. A veces aparece de manera inesperada. Puede surgir mientras están viendo una escena romántica en una película, o cuando alguien les llama la atención en la calle, o incluso en momentos completamente cotidianos, sin ninguna razón clara. Es simplemente una reacción humana. La diferencia es que, cuando no hay una pareja, ese deseo no siempre tiene un lugar claro donde ir. No hay alguien con quien compartirlo. No hay una dinámica estable donde esa energía se transforme en intimidad.
Y ahí es donde muchas mujeres empiezan a desarrollar una relación distinta con su propia sexualidad. Algunas simplemente lo ignoran por un tiempo, se enfocan en otras partes de su vida, trabajo, estudios, amistades, familia. El deseo aparece, pero no se convierte necesariamente en una prioridad. Otras empiezan a observarlo con más curiosidad. Se dan cuenta de que su deseo no siempre depende de otra persona, que su cuerpo sigue respondiendo, sigue sintiendo, incluso cuando están completamente solas. Ese descubrimiento puede ser interesante, pero también puede ser confuso al principio, porque durante mucho tiempo a muchas mujeres se les enseñó indirectamente que su sexualidad estaba ligada a agradar a otra persona, a responder al deseo de una pareja, a encajar dentro de una dinámica compartida. Pero cuando no hay nadie más en la ecuación, todo cambia. De repente, el deseo ya no tiene que cumplir ningún rol. No tiene que impresionar. No tiene que complacer. Simplemente existe. Y en ese espacio, algunas mujeres empiezan a entender cosas sobre sí mismas que nunca habían notado antes. Por ejemplo, descubren que su deseo no siempre es constante. Puede venir en olas. Hay semanas donde casi no lo sienten. Y otras donde aparece con mucha intensidad. También empiezan a notar qué tipo de estímulos realmente despiertan su interés, qué tipo de fantasías aparecen en su mente, qué tipo de conexión imaginan cuando piensan en intimidad. Todo esto ocurre en un espacio muy privado. No hay expectativas externas, no hay presión por actuar de cierta manera, solo observación. Y algo curioso empieza a pasar cuando una persona pasa suficiente tiempo en esa etapa. El deseo deja de sentirse como algo urgente. No desaparece, sigue ahí, pero ya no tiene el mismo peso que tenía cuando estaba ligado a una relación constante. Se vuelve más tranquilo, más integrado en la vida diaria. En lugar de ser algo que exige atención inmediata, se convierte simplemente en otra parte de la experiencia humana. Algo que aparece, se siente y luego se va. Para algunas mujeres esto cambia profundamente la forma en que ven el sexo. Empiezan a darse cuenta de que el deseo físico es solo una parte de la historia, que lo que muchas veces realmente extrañan no es solo el acto sexual, sino todo lo que lo rodea: la cercanía, la confianza, la sensación de compartir algo íntimo con alguien que realmente está presente. Y esa comprensión prepara el terreno para una pregunta mucho más profunda. ¿Qué parte del sexo es realmente física? ¿Y qué parte tiene que ver con conexión emocional? Esa es una diferencia que muchas personas no entienden hasta que pasan un tiempo significativo estando solas. Cuando una mujer pasa tiempo sin pareja, hay algo que empieza a volverse muy claro con el tiempo. El sexo tiene dos partes muy distintas. Por un lado está lo físico, el cuerpo, la tensión, el deseo que aparece de vez en cuando y pide atención. Pero por otro lado está algo completamente diferente, la conexión emocional. Y muchas mujeres descubren que esas dos cosas no siempre están al mismo nivel. La parte física puede existir por sí sola. El cuerpo responde. El deseo aparece, y de una forma u otra puede encontrar una manera de liberarse. Eso no es necesariamente complicado, es simplemente biología, pero la conexión emocional, eso es mucho más difícil de reemplazar, porque la intimidad no es solo contacto físico. También es la sensación de estar cerca de alguien, de sentirse vista, de compartir un momento donde ambas personas están presentes de verdad. Eso no se puede recrear fácilmente cuando una persona está sola. Por eso, durante periodos largos sin pareja, muchas mujeres empiezan a notar algo interesante. El deseo físico puede aparecer y desaparecer sin causar demasiado conflicto, pero la falta de conexión emocional a veces pesa mucho más. No siempre se trata de extrañar el sexo en sí. A veces lo que realmente se extraña es lo que ocurre alrededor del sexo. Las conversaciones tranquilas después, la confianza que se construye con el tiempo, la sensación de poder bajar la guardia frente a alguien. Ese tipo de intimidad es mucho más difícil de reemplazar. Por esa razón, muchas mujeres no sienten una urgencia constante de buscar encuentros físicos cuando están solteras. No porque el deseo no exista, sino porque el tipo de conexión que realmente valoran no aparece fácilmente en situaciones casuales. Para algunas personas, el sexo puede ser completamente separado de lo emocional, pero para muchas mujeres, esas dos cosas siguen estando conectadas de alguna manera.
no necesariamente de forma romántica o idealizada, pero sí conectadas. Cuando falta la parte emocional, el sexo puede sentirse incompleto, puede sentirse rápido, vacío, o simplemente no tan interesante como parecía en la imaginación. Eso no significa que todas las mujeres experimenten su sexualidad de la misma manera. Cada persona es diferente. Algunas se sienten perfectamente cómodas separando lo físico de lo emocional. Pero incluso en esos casos, muchas descubren con el tiempo que lo que realmente crea una experiencia significativa no es solo el contacto físico, es la sensación de seguridad, la sensación de que la otra persona está ahí de verdad, no solo por un momento, sino con cierta presencia emocional. Y cuando una mujer pasa suficiente tiempo sin esa experiencia, empieza a valorar esa parte mucho más. Se vuelve más selectiva, más consciente de qué tipo de intimidad realmente quiere en su vida. Porque después de un tiempo, ya no se trata simplemente de satisfacer una necesidad física. Se trata de decidir con quién vale la pena compartir algo que es profundamente personal. Y ese proceso de reflexión muchas veces lleva a otro descubrimiento importante. Cuando no hay pareja, muchas mujeres empiezan a conocerse a sí mismas de una forma que antes no tenían oportunidad de explorar. Sin presión, sin expectativas externas, sin tener que adaptarse a otra persona. Solo ellas y su propia experiencia. Y ahí es donde empieza una etapa que muchas personas no esperan. El autoconocimiento. Cuando una mujer pasa tiempo sin pareja, ocurre algo que muchas veces no esperaba al principio. Empieza a conocerse de una forma mucho más directa. Cuando hay una relación, gran parte de la experiencia sexual ocurre dentro de una dinámica compartida. Dos personas se adaptan una a la otra. Se acomodan a los gustos, al ritmo, a las preferencias del otro. A veces eso funciona muy bien, pero otras veces, sin darse cuenta, una persona empieza a moldear su comportamiento para mantener la relación funcionando, para evitar conflictos, para complacer. No siempre es algo consciente. Simplemente ocurre con el tiempo. Por eso, cuando una mujer pasa un periodo largo sin pareja, aparece un espacio que antes no existía. Un espacio donde nadie más está influyendo en cómo experimenta su propia sexualidad. No hay expectativas. No hay presión por responder a alguien más. No hay necesidad de interpretar señales o cumplir roles. Y en ese silencio, muchas empiezan a descubrir cosas nuevas sobre sí mismas. Empiezan a notar qué tipo de pensamientos despiertan su deseo, qué tipo de situaciones imaginan cuando piensan en intimidad, qué cosas realmente les resultan atractivas y cuáles nunca les interesaron tanto como pensaban. A veces también se dan cuenta de algo inesperado. Muchas de las cosas que hacían en relaciones pasadas no eran necesariamente lo que más disfrutaban, simplemente era lo que la dinámica de la relación había creado. Sin esa influencia externa, el proceso se vuelve mucho más personal. Es un tipo de aprendizaje tranquilo, sin urgencia. Y ese proceso puede cambiar bastante la forma en que una mujer entiende su propio cuerpo. Empieza a desarrollar más confianza en lo que le gusta y en lo que no. Empieza a entender sus propios ritmos. Porque el deseo no siempre funciona igual todos los días. Hay momentos donde aparece con mucha intensidad y otros donde casi desaparece por completo. Cuando una mujer vive sola su sexualidad por un tiempo, empieza a aceptar esos cambios como algo natural. No siente la necesidad de forzarlos. No siente que algo está mal si su deseo baja o sube. Simplemente aprende a escucharse. También hay otro aspecto importante de este proceso: la privacidad. Durante este periodo, muchas mujeres viven su sexualidad como algo completamente suyo, no algo que necesita ser compartido o validado por otra persona. Eso puede crear una sensación nueva de autonomía. Por primera vez, esa parte de su vida no está conectada a una relación, a una expectativa social o a la opinión de alguien más. Es solo suya. Y cuando una persona desarrolla ese nivel de autoconocimiento, algo interesante empieza a cambiar. Las decisiones futuras sobre relaciones y sexo se vuelven mucho más claras. Porque cuando alguien sabe lo que realmente le gusta, y también lo que no, se vuelve mucho más difícil aceptar dinámicas que antes parecían normales. Las expectativas cambian. La tolerancia hacia ciertas situaciones también cambia, y eso a veces sorprende cuando eventualmente aparece una nueva relación. Porque la mujer que entra en esa relación ya no es la misma persona que era antes. Ahora se conoce mejor,
Sabe más sobre sus propios deseos, sus límites y el tipo de conexión que realmente quiere. Pero antes de llegar a ese punto, muchas mujeres tienen que atravesar algo que todavía pesa bastante en la forma en que la sociedad ve la sexualidad femenina: la presión social. Y los muchos mitos que todavía existen alrededor de este tema. Aunque muchas cosas han cambiado con los años, todavía existen muchas ideas silenciosas sobre cómo debería comportarse una mujer cuando se trata de sexo. No siempre se dicen directamente, pero están ahí. Aparecen en comentarios pequeños, en bromas, en la forma en que la gente reacciona cuando una mujer habla abiertamente sobre su vida personal. Por ejemplo, cuando una mujer pasa mucho tiempo sin pareja, algunas personas asumen que simplemente no está interesada en el sexo, como si el deseo desapareciera junto con la relación. Pero curiosamente, si una mujer habla de su deseo o de su sexualidad mientras está soltera, la reacción muchas veces cambia. De repente aparecen juicios, suposiciones, etiquetas, y eso crea una situación extraña. Por un lado, existe la expectativa de que las mujeres no piensen demasiado en el sexo cuando están solteras. Pero por otro lado, si una mujer expresa abiertamente su deseo o su curiosidad, todavía puede enfrentar críticas o incomodidad social. Ese tipo de contradicción hace que muchas mujeres aprendan a mantener esa parte de su vida en privado. No porque sea algo negativo necesariamente, sino porque es más fácil evitar malentendidos. Muchas conversaciones simplemente no ocurren. Pero incluso cuando una mujer decide vivir su sexualidad de manera completamente privada, los mensajes culturales siguen influyendo de forma sutil. Durante mucho tiempo, la sexualidad femenina estuvo asociada casi exclusivamente con relaciones románticas o con la idea de formar una familia. Eso dejó una huella en la forma en que muchas personas piensan sobre el tema. Incluso hoy, algunas mujeres sienten una pequeña sensación de culpa o incomodidad al explorar su deseo por sí mismas. No siempre es algo fuerte, a veces es solo una voz pequeña en el fondo de la mente. Una pregunta silenciosa que aparece de vez en cuando. ¿Esto es normal? La respuesta, por supuesto, es que sí. El deseo humano no es algo extraño ni algo que necesita justificación. Pero los mensajes culturales pueden tardar mucho tiempo en desaparecer completamente. Por eso, muchas mujeres pasan por un proceso interno donde poco a poco empiezan a cuestionar esas ideas. Empiezan a preguntarse de dónde vienen esas expectativas. ¿Quién decidió lo que es correcto o incorrecto cuando se trata de la sexualidad femenina? Y con el tiempo, muchas llegan a una conclusión bastante simple. Su cuerpo y su deseo no necesitan aprobación externa, no necesitan encajar en un guión social. Simplemente forman parte de su experiencia como seres humanos. Ese tipo de claridad puede ser muy liberadora, pero eso no significa que el periodo de soltería sea siempre fácil o completamente cómodo, porque aunque una mujer pueda entender y aceptar su propio deseo, todavía existe algo que muchas veces se siente más difícil de reemplazar: la intimidad emocional, la cercanía humana, la sensación de compartir momentos vulnerables con alguien más. Y cuando esa parte falta durante mucho tiempo, puede aparecer algo que muchas personas no esperan cuando hablan de la vida sin pareja: la soledad. No necesariamente una soledad constante, pero sí momentos donde se siente más fuerte. Hay algo que muchas personas no entienden hasta que lo viven. Estar sin pareja no siempre significa sentirse solo. Muchas mujeres pasan largos periodos de su vida solteras y se sienten perfectamente bien. Tienen amistades cercanas, trabajo, intereses, proyectos personales. Su vida está llena de movimiento y de significado. Pero aún así, hay momentos específicos donde la ausencia de intimidad se vuelve más evidente. No ocurre todos los días. A veces aparecen momentos muy simples. Por ejemplo, después de un día largo cuando llegan a casa y todo está en silencio, o durante una noche tranquila donde no hay distracciones, y de repente la mente empieza a pensar en cómo sería compartir ese momento con alguien. No necesariamente se trata de sexo. Muchas veces lo que aparece en esos momentos es algo más profundo: la sensación de cercanía humana, la sensación de tener a alguien cerca, de poder abrazar a alguien, de compartir el espacio con otra persona que también está presente emocionalmente. Ese tipo de intimidad no se reemplaza fácilmente. El deseo físico puede aparecer y desaparecer sin causar demasiado conflicto,
Pero la conexión emocional, esa es otra historia. Y por eso, incluso las mujeres que están cómodas estando solas a veces experimentan pequeñas olas de soledad. No porque su vida esté vacía, sino porque los seres humanos están diseñados para la conexión, para compartir, para sentir que alguien más está ahí. Lo interesante es que muchas mujeres aprenden a reconocer esos momentos sin dejar que definan su vida entera. Entienden que la soledad puede aparecer ocasionalmente sin significar que algo esté mal. No sienten la necesidad de correr inmediatamente hacia una relación solo para llenar ese espacio. Porque también saben algo importante. No todas las relaciones realmente eliminan la soledad. De hecho, muchas personas han experimentado algo mucho más difícil: sentirse solas dentro de una relación. Estar con alguien que está físicamente presente pero emocionalmente distante. Estar en una dinámica donde el contacto existe, pero la conexión real no. Después de vivir algo así, muchas mujeres desarrollan una perspectiva diferente sobre la soltería. Empiezan a darse cuenta de que estar solas no siempre es peor que estar mal acompañadas, y eso cambia mucho la forma en que enfrentan esos momentos de silencio. En lugar de verlos como un problema urgente que necesita solución inmediata, empiezan a verlos como parte natural de la vida. Un sentimiento que aparece, se siente, y luego pasa. Y con el tiempo, algo más empieza a ocurrir. La energía que antes estaba enfocada en relaciones o en la búsqueda de conexión romántica empieza a moverse hacia otros lugares, hacia metas personales, hacia creatividad, hacia crecimiento individual. El deseo no desaparece, pero la energía que lo acompaña empieza a transformarse. Y ese cambio puede llevar a un descubrimiento interesante sobre cómo funciona realmente la energía humana. Cuando una mujer pasa suficiente tiempo sin pareja, algo curioso empieza a suceder con el tiempo. La energía que antes estaba ligada al deseo o a las relaciones comienza a moverse hacia otros lugares de su vida. Al principio, muchas veces esto no es algo consciente. Simplemente ocurre. La atención que antes estaba puesta en citas, en dinámicas románticas o en la búsqueda de conexión empieza a liberarse, y esa energía no desaparece, se redirige. Muchas mujeres empiezan a invertir más tiempo en su trabajo, en proyectos personales, en aprender nuevas habilidades o en desarrollar partes de su identidad que antes estaban en segundo plano. No es que el deseo sexual deje de existir. Sigue ahí, pero ya no ocupa el mismo espacio central que podía tener cuando la vida giraba más alrededor de las relaciones. En lugar de eso, la energía emocional y mental empieza a expandirse hacia otras áreas. Algunas mujeres descubren nuevas pasiones durante estos periodos. Empiezan a explorar actividades creativas, deportes, estudios o metas profesionales que antes no habían tenido tiempo de desarrollar. Otras fortalecen profundamente sus amistades. Las conversaciones se vuelven más largas. Las conexiones con amigas se vuelven más profundas. La vida social empieza a construirse alrededor de vínculos que no dependen de la pareja. Y algo importante empieza a cambiar en la percepción de la vida. La idea de que una relación es el centro absoluto de todo empieza a perder fuerza, no porque el amor deje de ser importante, sino porque deja de ser lo único que define el bienestar personal. Ese cambio puede ser muy poderoso, porque cuando una mujer aprende a construir una vida que ya se siente completa por sí sola, la forma en que mira las relaciones también cambia. Ya no se trata de encontrar a alguien que llene un vacío. Se trata de encontrar a alguien que realmente aporte algo significativo a una vida que ya tiene estructura, estabilidad y dirección. Eso también afecta la forma en que se vive la sexualidad. El deseo deja de sentirse como algo urgente o necesario para sentirse plena. Se vuelve simplemente una parte más de la experiencia humana. Algo natural, pero no algo que tenga que dominar todas las decisiones. Y cuando una persona llega a ese punto, su perspectiva sobre la intimidad también empieza a cambiar. Porque después de vivir durante un tiempo con esa autonomía emocional, muchas mujeres empiezan a preguntarse algo importante. Si alguna vez vuelven a compartir intimidad con alguien, ¿qué tipo de conexión quieren realmente? No se trata solo de atracción, no se trata solo de química, empieza a tratarse de algo más profundo. La calidad de la conexión, la confianza, la seguridad emocional, y esa reflexión lleva naturalmente a una nueva forma de entender lo que realmente significa la intimidad.
Cuando una mujer pasa suficiente tiempo viviendo su vida sin pareja, su idea de lo que significa la intimidad empieza a cambiar. Al principio, muchas personas asocian la intimidad casi exclusivamente con el sexo, con el contacto físico, con la atracción entre dos personas. Pero con el tiempo, muchas mujeres empiezan a notar que la intimidad real es mucho más amplia que eso. La intimidad también está en la conversación, en la sensación de poder hablar con alguien sin tener que medir cada palabra, en la tranquilidad de saber que la otra persona no está juzgando, no está analizando, no está esperando algo a cambio. Es la sensación de poder mostrarse tal como una es, sin defensas, sin tener que impresionar. Y cuando una mujer pasa un tiempo largo sin esa experiencia, empieza a entender que eso es lo que realmente hace que el sexo tenga significado. No es solo el acto físico, es todo lo que lo rodea, la confianza que se construye poco a poco, la seguridad emocional que permite bajar la guardia, la sensación de que la otra persona está presente de verdad. Sin esas cosas, el sexo puede sentirse incompleto, no necesariamente malo, pero tampoco especialmente profundo. Por eso muchas mujeres, después de pasar tiempo solas, se vuelven mucho más conscientes de lo que están buscando cuando piensan en intimidad con alguien nuevo. La atracción sigue siendo importante, claro, pero ya no es lo único que importa. Empiezan a prestar atención a otras señales. ¿Cómo se comporta esa persona cuando las cosas se vuelven vulnerables? ¿Cómo escucha? ¿Cómo responde cuando hay emociones de por medio? Porque la intimidad real no aparece solo en momentos fáciles. Aparece cuando alguien se siente lo suficientemente seguro como para mostrarse imperfecto. Y cuando una mujer ha pasado tiempo desarrollando una relación más profunda consigo misma, se vuelve mucho más sensible a ese tipo de conexión. Puede reconocer rápidamente cuando algo es superficial y cuando hay potencial para algo más real. Esto también cambia el ritmo de las relaciones. Muchas mujeres ya no sienten la necesidad de avanzar rápidamente hacia la intimidad física. Prefieren observar, conocer a la persona, entender cómo funciona la conexión emocional antes de cruzar ciertas líneas. No por miedo, sino porque ahora saben lo que realmente hace que la experiencia valga la pena. Y ese conocimiento cambia algo fundamental. La intimidad deja de ser algo que simplemente ocurre cuando hay atracción. Se convierte en algo que se construye con intención. Algo que requiere presencia, respeto y una conexión auténtica entre dos personas. Y cuando una mujer llega a ese punto de claridad, su forma de entrar en una nueva relación suele ser muy diferente a la que tenía antes. Porque ahora no está buscando cualquier conexión. Está buscando la conexión correcta, y cuando finalmente aparece una relación después de ese periodo de soltería, muchas cosas se ven con una perspectiva completamente nueva. Después de pasar mucho tiempo sin pareja, el momento en que aparece alguien nuevo puede sentirse muy diferente a lo que fue en el pasado. Antes, muchas relaciones empezaban con más prisa. Había emoción, curiosidad, atracción, y muchas veces las cosas avanzaban rápido. Las personas se dejaban llevar por la química, por la novedad, por esa sensación de descubrimiento que aparece cuando alguien nuevo entra en la vida. Pero cuando una mujer ha pasado un largo periodo viviendo su vida sola, algo cambia en la forma en que observa esas primeras etapas. Ahora hay más calma, más observación. No necesariamente porque haya desconfianza, sino porque durante ese tiempo de soltería aprendió algo importante. Su vida funciona bien incluso sin una relación. Eso cambia completamente la dinámica. La nueva persona que aparece ya no representa una solución a la soledad, ni una pieza que falta en su vida. En cambio, se convierte en alguien que potencialmente puede compartir una vida que ya tiene estructura y equilibrio. Eso hace que muchas mujeres se vuelvan mucho más selectivas. No en el sentido superficial, sino en un sentido emocional. Empiezan a prestar atención a cosas que antes tal vez pasaban desapercibidas. ¿Cómo se comunica esa persona? ¿Cómo maneja el conflicto? ¿Cómo trata a otras personas cuando nadie está mirando? También se vuelve más evidente si la conexión es realmente profunda, o si solo hay atracción momentánea. Y cuando se trata de intimidad física, muchas mujeres sienten que su relación con el sexo también ha cambiado. Después de haber pasado tiempo conociéndose mejor, ahora tienen más claridad sobre lo que quieren y sobre lo que no quieren repetir. Ya no sienten tanta presión por cumplir expectativas.
No sienten que tienen que actuar de cierta manera para mantener el interés de alguien. Simplemente se muestran más